Saludos. En este caso tenemos un circuito RLC en serie, como pueden observar en la imagen. Para empezar debemos saber qué es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es la interconexión de dos o más componentes que contienen una trayectoria cerrada. Dichos componentes pueden ser resistencias, fuentes, interruptores, condensadores, semiconductores o cables. ¿Qué es un circuito RLC? Bueno, es un circuito lineal que contiene una resistencia eléctrica, una bobina, inductancia y un condensador, capacitancia. Existen tres tipos de circuito RLC: en serie, en paralelo o mixto, según la interconexión de los tres tipos de componentes. Aquí debajo tenemos que la R representa la resistencia, la L la bobina y la C el capacitor. A continuación tendremos un problema, el cual debemos determinar la impedancia, el ángulo de la intensidad, la potencia activa, reactividad aparente y el factor de potencia de un circuito RLC con una resistencia de 4 ohmios, una bobina de J4 ohmios, un capacitor de negativo J2 ohmios, conectado a una fuente de energía de 120 voltios. Aquí tenemos los datos obtenidos en una sola columna. Para empezar, tenemos la impedancia. ¿Qué es la impedancia? Bueno, es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión. Se representa con la letra Z. Su fórmula es Z es equivalente a resistencia más reactancia inductiva más reactancia capacitiva. Sustituyendo los valores nos quedaría que Z es equivalente a 4 más J4 más negativo J2. Se pone entre paréntesis negativo J2 porque los signos son contrarios. Nos quedaría que Z es equivalente a 4 más J2. Lo ponen en otra raíz que nos quedaría que es equivalente a raíz de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Z es equivalente a raíz de 16 más 4, que nos quedaría que es raíz de 20. Z es equivalente a 4.46. Seguimos con el ángulo. El ángulo en la electricidad es el desplazamiento angular entre la forma de la onda de la tensión y de la corriente medida en grados o radianes. Su fórmula es ángulo es equivalente a tangente inversa J inversamente proporcional sobre R. La R es la resistencia. Despejando nos quedaría que ángulo es equivalente a tangente inversa de J4 menos J2 inversamente proporcional a 4. Ángulo es equivalente a tangente inversa 2 inversamente proporcional a 4. Nos quedaría que ángulo es equivalente a 26.67. La intensidad se representa con la letra I. La intensidad es el grado de fuerza con que se manifiesta en un fenómeno, en este caso los equipos eléctricos. Su fórmula es intensidad es equivalente a voltaje inversamente proporcional a Z. Sustituyendo los valores nos queda que intensidad es equivalente a 120 e inversamente proporcional a 4.47. Intensidad es equivalente a 26.84 con ángulo de 26.67 amperes. La potencia activa es la proporción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico. Se representa con la letra P. Su fórmula es potencia es equivalente a voltaje por intensidad por el coseno del ángulo. Sustituyendo los valores nos quedaría que potencia es equivalente a 120 multiplicado por 26.84 por el coseno del ángulo, el ángulo del cual es 26.67. Nos quedaría que potencia es equivalente a 2.880 watts, es equivalente a 2.8 kilowatts. La potencia reactiva. Esta no es una potencia realmente consumida en la instalación, ya que no produce trabajo útil debido a que su valor medio es nulo. Su fórmula es Q es equivalente a voltaje por intensidad por el seno del ángulo. Sustituyendo nos queda que Q es equivalente a 120 multiplicado por 26.84 por seno de 26.67. Q es equivalente a 1440 voltios amperes reactivos.
La potencia aparente es la suma vectorial de las potencias activa y reactiva. Se representa con la letra S. Su fórmula es S es equivalente a voltaje por intensidad. Sustituyendo los datos, nos quedará que potencia aparente es equivalente a 120 multiplicado por 26.84. S es equivalente a 13.220 voltiamperes. El factor de potencia. El factor de potencia, la letra que lo representa son la F y la P. Se define el factor de potencia como la relación entre la potencia activa, que se representa con la letra P, y la potencia aparente, que se representa con la letra S. El factor de potencia es muy importante en las empresas, como lo es en un negocio. Su fórmula es: factor de potencia es equivalente a potencia activa inversamente proporcional a potencia aparente. Sustituyendo los valores, nos quedará que el factor de potencia es equivalente a 12.880 inversamente proporcional a 13.220.8. Nos quedará que el factor de potencia es equivalente a 0.39. Un dato muy importante: las leyes dominicanas dicen o afirman que si el factor de potencia está por debajo de 0.90, está penalizado o se penaliza. Ahora, si está por encima de 0.90 a 1, ese es aceptable. Como pueden observar, el factor de potencia de este problema es 0.89. Es decir, que según la ley dominicana, este problema, que el factor de potencia está penalizado. A continuación veremos lo que es el triángulo de potencia, representado en una gráfica. Como pueden observar, tenemos la potencia aparente, que está en la hipotenusa de ese triángulo, la potencia reactiva y la potencia activa, que está en los catetos. Está en el cateto vertical y en el horizontal. Como pueden observar, también tenemos el ángulo, que es equivalente a 26.67. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido más sobre el circuito de RLC.